Muy bien, entonces retomemos la temática. Habíamos empezado a ver los tópicos relativos a la separabilidad del convenio arbitral. Vamos a compartir. Muy bien, entonces analizamos lo relativo al principio de Separability of Arbitration Agreement, ¿no? O separabilidad del convenio arbitral. Y observamos que el término adecuado es separabilidad, pese a que algunas normas no lo utilizan, usan autonomía o independencia, ¿no?, del convenio, como el caso del DLA nuestro. También observamos la función que cumple la separabilidad, ¿no? Es una función muy importante en el campo del arbitraje, ¿no? Porque permite digamos, al abrir esta puerta a desgajar, ¿no?, retirar, separar ese convenio, esa cláusula arbitral dentro del resto de cláusulas del contrato, nos da pues ese poder a los árbitros, que está, digamos, vinculado a nuestra competencia y la competencia, para poder analizar y pronunciarnos sobre diversas controversias que puedan surgir de esas cláusulas del contrato continente, ¿no? Y gracias al poder del contenido de la cláusula arbitral. E inclusive una controversia que puede también caer dentro de la competencia, y la competencia es la propia invalidez del contrato continente. Entonces, esa es la función. La consecuencia es permitir, pues, evidentemente, la competencia para juzgar cualquier tipo de controversia que surja de ese contrato, incluida su propia existencia o validez, ¿no? Evidentemente, como dijimos en la clase anterior, el convenio arbitral debe ser analizado sobre la base de su naturaleza. Evidentemente es un negocio jurídico, ya lo hemos visto. Consecuentemente, las reglas para su propia validez están no solo en el DLA, que hay muy poquitas, sino más bien en el Código Civil, ¿no? Entonces, si es que el convenio arbitral no adolece ningún problema de ineficacia, consecuentemente, por más que haya ineficacia en el contrato que contiene al anterior, al convenio, pues no hay inconveniente, ¿no? Ese convenio nos da poder a los árbitros suficiente para resolver cualquier tipo de controversia que surja con ocasión del contrato, incluida su propia, como decíamos, existencia o validez. Entonces, eso ya lo habíamos analizado. ¿Qué consecuencias genera la separabilidad, ¿no? ¿Qué consecuencias genera? Una primera, que estamos en realidad ya machacando, es que la invalidez del contrato principal no invalida, o sea, no es un efecto de esa invalidez el que también sea inválido el convenio arbitral. Dicho de otro modo, la invalidez del contrato principal no genera la invalidez del convenio arbitral per se, ¿no? Evidentemente, este principio va de la mano con que la separabilidad que venimos estudiando opere, ¿no? Ahora, esa separabilidad va a ser posible, ¿no?, en algunos casos en los cuales, digamos, el contrato esté afectado por temas de formalidad. Recuerdan el ejemplo de format solemnitatem, ¿no?, la escritura pública, que solo afecta al contrato, pero el convenio no necesita escritura pública. Esa forma solemnitatem ni siquiera existe. Acuérdense que el convenio arbitral está, digamos, informado por una forma, pero ad probationem, ¿no? Consecuentemente, en esos casos va a haber separabilidad, es posible, ¿no? Pero va a haber algunos, digamos, elementos del negocio jurídico que va a generar la imposibilidad de la separación, ¿no? Por ejemplo,
falta de aceptación, ¿no? O un vicio de voluntad por violencia, ¿no? Imagínense que le ponen, pues, lo ponen en el garrote a alguien, ¿no? O le ponen una pistola en la cabeza y, y lo obligan a firmar un contrato. Evidentemente, ahí hay un vicio de la voluntad por la violencia que se ha ejercido y va a afectar no solo a las cláusulas, digamos, del contrato, las primeras 24, sino también a la 25, que es el convenio arbitral. En pocas palabras, en ese caso, ese vicio de voluntad por violencia afecta a todo el contrato, incluido el mismo convenio arbitral. Entonces, en ese supuesto, sí la separabilidad se torna imposible, ¿no? Es imposible la separabilidad en ese caso. Bueno, y también se da el efecto inverso, ¿no? Que la invalidez del convenio no afecta necesariamente al contrato principal. El hecho de que el convenio arbitral sea inválido no genera, por la misma separabilidad, no genera que el contrato principal también lo sea. Si el contrato principal está, pongamos, un contrato de compraventa, está regido por el Código Civil, en lo relativo a este contrato típico, y bueno, cumple todos los requerimientos de este cuerpo legal. Pero el convenio arbitral está regido por el DLA, el decreto legislativo que norma el arbitraje. Y si sucediese que el convenio, digamos, carece de algún elemento establecido en el DLA, lo único que será inválido es el convenio. El resto de cláusulas del contrato, en tanto cumplen todas las, digamos, las reglas del Código Civil, pues serán válidas, ¿no? Entonces no es que inválido el convenio, inválido el contrato. Y luego, una tercera consecuencia de la separabilidad es que la ley, ¿no?, o regulación sustantiva que gobierne al convenio arbitral puede ser distinta a la ley o regulación sustantiva que gobierne al contrato principal. Esta es otra consecuencia de la separabilidad, ¿no? Podría ser que el contrato principal, o sea, las cláusulas del contrato principal, estén reguladas por el Código Civil Español, pero el convenio arbitral esté regulado por la ley de Derecho Internacional Privado que regula el arbitraje en Suiza, ¿no? Entonces, federal, ¿no? Loi fédérale de droit international privé, ¿no? Ley Federal de Derecho Internacional Privado de Suiza. Entonces, claro, ¿y por qué puede pasar esto? Evidentemente, esto va a ser más común en el campo del arbitraje internacional, porque las partes hayan querido, pues, por su autonomía y voluntad, establecer eso. Ahora, no es que esto sea, digamos, pan de todos los días, ¿no? Tampoco es que sea muy usual. Por el contrario, no suele ser excepcional. Normalmente, la misma ley sustantiva regula a todas las cláusulas, incluido el convenio arbitral. Pero, dada la separabilidad, puede darse ese supuesto. No es una posibilidad a descartar. Entonces, ahora, ¿cuáles son los alcances del convenio arbitral, ¿no? O sea, ¿a quiénes alcanza el convenio arbitral? Evidentemente, acá vamos a hablar del alcance subjetivo, ¿no? Porque ya habíamos visto en clases pasadas que cuando hablamos del alcance en general, del ámbito de aplicación, alcance del arbitraje, todo, evidentemente pivota este alcance sobre el mismo convenio arbitral. El convenio arbitral es la base para determinar, por ejemplo, el ámbito objetivo, ¿no? ¿Qué controversias quedan sometidas al arbitraje? Las que estén, evidentemente, dentro del alcance objetivo del convenio arbitral. Pero ahora vamos a tomar atención al alcance subjetivo, ¿no? O sea, ¿quiénes quedan sometidos al arbitraje? Esto, como en esa ocasión reflexionamos, evidentemente, también tiene que ver con la pregunta, ¿quiénes están sometidos al presente arbitraje? Los sujetos que celebraron o pactaron el convenio arbitral. Ese es el alcance ratione personal, ¿no? Y el anterior es el ratione material. Entonces, esto está vinculado, evidentemente, con ese tema que abordamos en varias clases pasadas.
Ahora, enfocándonos en el alcance, pues, subjetivo, ¿no es cierto?, ratione personae del convenio arbitral, volvemos a la pregunta, ¿no? ¿A quiénes alcanza el convenio arbitral? Bueno, aquí, evidentemente, podemos decir plantear como una regla general, que evidentemente alcanza a las partes del convenio, o sea, a las partes que formalizan, que celebran el convenio arbitral. En ese sentido, el primer alcance, si usamos el latín, sería un alcance inter partes, o sea, alcanza entre las partes, ¿no? Alcanza a las partes que formalizaron el convenio. Lo que sucede aquí es que en el ámbito del alcance interpartes, podemos observar dos posibilidades. Una, la más común, es el alcance a los signatarios, a las partes signatarias, ¿no? Signatory parties, ¿no? Viene del latín signatio, ¿no? Que significa, es la palabra que, por ejemplo, le da origen al término anglosajón signature, ¿no? Signatio es firma, ¿no? Entonces, las partes signatarias, como dice el sintagma, son evidentemente aquellas que firman, o sea, es que celebran el convenio arbitral y firman, ¿no? Firman usualmente el contrato continente, que contiene evidentemente el convenio arbitral, la cláusula arbitral. Entonces, en este caso, esas partes manifiestan su voluntad, ¿no es cierto?, de celebrar el convenio arbitral a través de su firma, ¿no?, en el documento. Estas son las partes signatarias, ¿no? Sin embargo, también sucede en la práctica, ¿no?, que así como existen estas partes signatarias, ¿no es cierto?, que si se dan cuenta manifiestan de forma expresa su voluntad de quedar sometidas al convenio arbitral a través de la firma que colocan, ¿no?, sobre el contrato que contiene a esta cláusula arbitral. También existen unas partes que digamos, felizmente denominado partes no signatarias, ¿no? Non-signatory parties, ¿no? Partes no signatarias. Aquí habría que explicar bien el tema, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que son partes. Lo que sucede, o sea, son partes del convenio arbitral, celebran el convenio arbitral, pero su manifestación de voluntad no se produce de una manera expresa, a través de una firma, porque si fuera ello el caso, serían partes signatarias, sino son partes no signatarias. Aquí su manifestación de voluntad más bien es implícita o tácita, y no se produce, como decía, a través de una firma en el contrato continente de la cláusula arbitral contenida en este último, sino se manifiesta a través de sus propios actos. Son sus actos los que van a evidenciar la voluntad de quedar sometida al convenio arbitral, sometidas estas partes no signatarias, ¿no? Y este es un tema amplio. Igual, si les interesa, hace unos años publiqué en Europa un libro que se llama precisamente La extensión del convenio arbitral a partes no signatarias. Podrían revisarlo. Es un tema, digamos, uno de los temas más complejos del derecho a arbitraje, pero vamos a establecer algunas pautas útiles, ¿no?, para aproximarnos a esta categoría que en realidad está premunida de diversas teorías, ¿no? Hay una suerte de teorética múltiple para manejar a los non-signatory parties, ¿no? Tanto, ya que lo acabo de mencionar, en el mundo anglosajón, como también en el mundo europeo continental. Pero les voy a explicar la esencia que está debajo de todas estas teorías. Una primera reflexión que habría que hacer es que en el caso peruano, el artículo 14 del DLA, ¿no?,
es el único, o sea, nuestra norma es la única ley de arbitraje a nivel global, de momento, que regula a las partes no signatarias, ¿no? Es el único caso dentro de las leyes de arbitraje o Arbitration Acts comparadas que tiene una regla para el manejo de partes no signatarias. En este libro mío que citaba, en este pequeño librito, por ejemplo, incluso yo propongo que sea pues utilizada como una suerte de referencia, ¿no? Como, entre comillas, una suerte de soft law, ¿no? Que no lo es, evidentemente, una ley, ¿no? No es hard law, pero digamos como una suerte de referencia para el manejo en otros países de las partes no signatarias. Es un tema harto complejo, pero bueno, vamos a la esencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estos casos, ¿no? Lo que sucede en estos casos es que tenemos a partes que van a participar, valga la cacofonía, ¿no? Van a estar involucradas en toda digamos, la dinámica, la mecánica del contrato, ¿no? Pueden participar en la negociación, en la celebración, en la ejecución, ¿no? Del contrato, en todas o en algunas de esas partes. Y bueno, y además también, como consecuencia de ello, pueden obtener pues beneficios, ¿no? Pero lo que sucede es que no firman el contrato, o sea, no son nunca son partes signatarias. Lo que pasa, por ejemplo, a ver, un paradigma, ¿no? Imagínense que la empresa azul y la empresa amarilla, ¿no? Que son, digamos, distribuidores de carne de alta calidad vacuna, comienzan a negociar con una cadena gigante de restaurantes, ¿no? Precisamente de parrilladas, por ejemplo. Entonces, a las negociaciones se sientan la empresa azul y la empresa amarilla, junto con la empresa roja, que es la de parrilladas. Entonces, llevan a cabo todo un proceso de negociación, comienzan a establecer las pautas de lo que será el contrato, ¿no? Ahí, inclusive acuerdan, pues, de que la empresa azul hará la entrega, pues, ¿no? El suministro de la carne, también, evidentemente, expedirá las facturas, ¿no? Pero también establecen que en caso de la empresa azul no pueda entregar en su oportunidad algún tipo de, digamos, alguna cantidad de estas cargas que suministra, lo hará en su defecto la empresa amarilla, ¿no? E inclusive también se indica que para el tema de las facturas, cuando no pueda en estos casos hacer la empresa azul, lo hará la empresa amarilla. Y así siguen las negociaciones con otras pautas adicionales, y luego, evidentemente, se sientan ya para la firma del contrato. Pero en ese contrato solamente figura y solamente firman la empresa azul y la empresa roja, ¿no? Luego, el contrato empieza, evidentemente, su vida, ¿no? Su ejecución, y bueno, pasan unos 5 meses y de improviso, ahora quien empieza también intercaladamente, bimestralmente, a entregar la carne es la empresa amarilla, ¿no? Y también, evidentemente, emitir las facturas del caso. Y así sigue la vida en este derrotero del contrato, ¿no? Y unos años posteriores surge algún tipo de controversia que genera un arbitraje. Y ahí, evidentemente, por ejemplo, la empresa roja se dirige contra la empresa azul. Pero no solo contra la empresa azul, ¿no? Sino también contra la empresa amarilla. Y la empresa amarilla ahí podría, pues, alegar y decir, pero ¿por qué no contra mí? Porque, dado que yo no he firmado el contrato, sí, pues, no ha firmado el contrato, pero como observan, en realidad han participado en la negociación, en la celebración y en la ejecución del contrato. Por más que no figure y que no haya firmado dicho documento.
Entonces, ese tipo de conducta, de actos, estarían evidenciando una manifestación de voluntad implícita o tácita. Esta es, en esencia, la ratio que está detrás de las llamadas partes no signatarias. Y bueno, otro tema es el del alcance ultrapartes, ¿no? O sea, latín nuevamente, un alcance más allá de las partes, ¿no? O sea, el convenio arbitral podría también, ¿no es cierto?, de algún modo alcanzar a terceros. Ahora, evidentemente, acá el tercero, hay que precisarlo bien, acá no es parte, ¿no? No es parte, ¿no? No es ni parte signataria ni parte no signataria. Latín pars, ¿no? No es parte, sino es tertio, tercero, ¿no? Claro, en realidad lo que pasa es que el convenio arbitral y el laudo futuro que se produzca con ocasión de un arbitraje podría pues resentir, o mejor dicho, alcanzar, y este tercero resentir sus efectos, ¿no? Y esos efectos podrían ser incluso de orden meramente, digamos, ejecutivo, fáctico, ¿no? No es porque el tercero necesariamente tenga derechos parcial o totalmente, digamos, conexos con los de las partes, ¿no? Hay posibilidades diversas. Podría ser el caso de que hay una legitimación, digamos, derechos o legitimación conjunta o plural, pero también podría ser mera eficacia ejecutiva del futuro laudo arbitral sobre el tercero, ¿no? O sea, imaginen el caso en que el arbitraje se da entre digamos, entre un propietario y otro que alega también tener propiedad y pactan en un arbitraje. Sí, pues, pero el propietario de momento actual a su vez tiene un arrendatario, ¿no? Entonces, si se percata, en el futuro laudo arbitral podría tener eficacia ejecutiva contra este arrendatario si es que es vencido en el arbitraje. Pese a que este arrendatario que mencionamos no tiene ningún derecho realmente en juego que sea objeto de ese arbitraje, ¿no? Lo que se discute es la propiedad del inmueble, ¿no? Bueno, sin embargo, en casos como este que planteo, este tercero podría pues querer intervenir en el arbitraje, en el proceso arbitral en curso, ¿no? Aquí nos encontramos pues con un tema aún más complejo. Como hemos visto, ni siquiera el tema de partes no signatarias tiene una común o difundida regulación. El artículo 14, digamos, del DLA es el único que regula partes no signatarias en leyes de arbitraje en el mundo, a mi conocimiento. Y bueno, ese artículo 14 no tiene nada que hacer con intervención de terceros, por si acaso, es solo para parte no signataria. Entonces, ¿qué hacemos con la intervención de tercero? Que yo recuerde, me parece que la única ley de arbitraje que habla de intervención de terceros es la ley de arbitraje iraní del año 97. Tiene alguna regulación sobre intervención de terceros. Y luego podemos encontrar regulaciones en algunos reglamentos institucionales, ¿no? Por ejemplo, bueno, aunque acaba de cambiar, mentiría porque, digamos, de momento, el reglamento de la LCIA, ¿no?, y algunos otros reglamentos institucionales tienen ciertas pautas respecto a los terceros. Lo que sucede es que el reglamento de la LCIA acaba de emitirse uno nuevo hace unos pocos días atrás, que va a ser eficaz desde desde el 1 de octubre de este año, ¿no? Y como comentario, ya que lo he mencionado, lo pueden revisar, incorpora todas estas características necesarias en estos tiempos de pandemia que el arbitraje exige, ¿no? La posibilidad, la potestad, por ejemplo, de que el tribunal arbitral, absoluta el tribunal arbitral, para establecer las pautas para llevar a cabo las audiencias, forma, tiempo, etcétera. Y ahí, por ejemplo, el uso de videoconferencias, una potestad absoluta del tribunal que está contenida en este reglamento novísimo de la LCIA, el uso de notificaciones por correo electrónico, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces esta versión, les mentiría, no la he leído, en realidad la he mirado rápidamente.
No sé qué dice, si todavía mantiene las pautas del reglamento vigente todavía, pero bueno, el vigente, como incluso versiones previas, tiene algunas reglas sobre intervención de terceros. Pero bueno, detrás de esta poca regulación, muy poca, sobre intervención de terceros en el arbitraje, ¿cuáles serían las pautas, no? Bueno, habría que establecer ciertas pautas básicas. Una podría ser, les recuerdo, que sin convenio arbitral no hay arbitraje. O sea, un elemento axial del convenio, perdón, del arbitraje es el convenio arbitral. Consecuentemente, un tercero, para poder ingresar a un arbitraje, y ahora cuando entra al arbitraje ya no sería tercero, pues tendría que tomar alguna posición de demandante, de demandado, ¿no? Adherirse a alguna de las partes. Habría que ver. Pero bueno, para que el tercero, porque lo es cuando está fuera de las actuaciones arbitrales, ingrese al arbitraje, tiene que cumplir esta regla de haber celebrado un convenio arbitral. Consecuentemente, sea que su intervención es voluntaria, porque él desea hacerlo, quiere entrar, habiendo tomado conocimiento del arbitraje, cosa que no es sencilla, porque el arbitraje, como sabemos todavía, es de usanza el principio de confidencialidad en su operatividad, ¿no? Entonces, pongamos que hubiera de algún modo tomado conocimiento del arbitraje, se abriría la mecánica para una intervención voluntaria. Entonces ahí él ya tiene la voluntad de intervenir, ¿no? Con lo cual se necesitaría también la voluntad recepticia de las partes, ¿no? Del arbitraje. Porque si no, no integraría el convenio arbitral de las primeras. O sea, en realidad lo que tiene que hacerse es este tercero integrar el convenio arbitral, ¿no? Pero eso involucra la voluntad de todas las partes. Acuérdense que el arbitraje es una figura basada en autonomía de voluntad. Y por contra, si se diera la visión inversa de que la intervención es forzosa, o sea, las partes, ¿no? Son las que llaman al tercero, igualito. Tampoco es que tú puedes meterlo al tercero y dejar de ser tercero y entrar al arbitraje sin que medie, evidentemente, esta integración del convenio arbitral. El tercero tendría también, evidentemente, que aceptar ese convenio arbitral para que pueda estar dentro del arbitraje. Y bueno, luego hay otras cosas de orden operativo, ¿no? Si entran, digamos, más sujetos como parte de un arbitraje, habría que ver digamos, hasta qué momento también y qué tipo de garantías habría que otorgarle a ese tercero que ingresa a un arbitraje, ¿no? Solo para no hacer, porque esto ya, digamos, es excesivo, un curso básico como el que tenemos, pero digamos, por ejemplo, el tema de designación de árbitros, ¿no? ¿En qué momento entra? Si entra en la fase en la cual todavía las partes están por designar a sus árbitros, tendría pues que colocarse en una posición de parte, sea demandante o demandado, y bueno, ahí tendría que haber una suerte de designación conjunta de este árbitro único para esa parte, o en el otro lado también, o luego podría ser que ingrese cuando este momento ya sucedió, ya se designaron a los árbitros, la mecánica de los pagos de honorarios de árbitros, etc. Entonces, es un tema que todavía no tiene en realidad este gran desarrollo, ¿no? Ni dogmático tampoco, no es que no me viene a la mente un libro sobre intervención de terceros en el arbitraje, ¿no? Por ahí se me viene uno sobre complex arbitration, arbitrajes complejos, dentro de los cuales se pueda mirar un poquito el tema de intervención de terceros. Entonces, con eso tenemos ya perfectamente cerrado lo relativo al convenio arbitral. Entonces, entremos al siguiente tema, ¿no? El siguiente tema es lo relativo al tribunal arbitral, ¿no? La figura del árbitro, ¿no? Entonces, comparto nuevamente. Muy bien. Entonces, ahora veamos lo relativo al árbitro, ¿no? Una primera cosa que habría que decir es que
cuando se individualiza al árbitro, o sea, se designa al árbitro, se produce aquí una integración del convenio arbitral, o sea, una integración convencional. A ver, me hago entender. Lo que sucede es que cuando vimos, recuerden, esta idea que yo utilizo para que sea más sencillo el argumento de la mecánica del convenio, esta idea de genoma, código genético, el arbitraje, les decía en su oportunidad que el convenio arbitral es eso, es un genoma, es el código genético, el arbitraje, y que cuando se celebra el contrato continente y miramos la cláusula arbitral contenida en este último, el convenio arbitral, suelen ser convenios lacónicos en la práctica, digamos, global. Si bien pueden existir a veces digamos, en contratos de alta envergadura, complejidad, grandes contratos de construcción, puedan haber, o inversiones, puedan haber convenios arbitrales digamos, de cierta extensión. Lo más usual, por ejemplo, en el arbitraje comercial internacional, es que los convenios son pequeños, sean lacónicos, ¿no? Entonces, ahí en el convenio está la esencia, está el acuerdo de arbitraje, que es lo fundamental, y, por ejemplo, puede haber la mención de que el tribunal arbitral esté compuesto por 3 árbitros, ¿no? Amén de otras pautas, ¿no? Que el arbitraje sea de derecho, que sea institucional, sometido a la ICC, ¿ya? Entonces, solo dice que sean 3 árbitros. Si se dan cuenta, cuando observamos esta figura, esta idea del genoma, señalamos también que es una realidad dinámica, ¿no? Que el convenio arbitral, en realidad, ahí está el ADN del futuro soma, el cuerpo de lo que serán las actuaciones arbitrales, que se va a activar con la controversia, evidentemente, y el convenio activa el proceso arbitral, las actuaciones arbitrales. Y bueno, estas van a tener, digamos, las características que están en el convenio, pero dijimos que las partes por autonomía y voluntad podrían hacer modificaciones. Y dijimos además que aún no se produzca este último caso, puedan haber ciertas, digamos, integraciones. O sea, habría que completar pautas que las partes ya han colocado en el convenio arbitral, ¿no? Por ejemplo, para luego volver a nuestro tema, se alude pues a un proceso arbitral, ¿no? Pero ese proceso arbitral en ese convenio de 5 líneas no está establecido. Cuando posteriori las partes, por ejemplo, con ocasión del establecimiento del acta de emisión o acta de instalación, allí se establezcan con el tribunal arbitral todas las reglas del arbitraje, en ese momento se integra esa parte del convenio que aludía solamente a proceso o actuaciones arbitrales. Claro, en ese momento solo está la existencia, la presencia del proceso o actuaciones arbitrales, y en un acto posterior se va a integrar esa voluntad, se va a completar cuál es la estructura, cuál es, digamos, toda el diseño de dicho proceso arbitral. Lo mismo sucede con el tema de los árbitros. En el convenio indicábamos, se alude a 3 árbitros, nada más. Pero pregunta, ¿y quiénes son esos árbitros? Bueno, esa información, ese contenido, se va a completar, se va a integrar esa parte del convenio arbitral a posteriori, ¿no? Bueno, cuidado, esta es una posibilidad. La más usual, a posteriori, ahí se va a colocar. Y, por ejemplo, las partes podrían indicar que esos 3 árbitros sean Hugo, Paco y Luis, ¿no? Entonces, primera idea, como regla, la individualización, o sea, la designación de los árbitros, ¿no? Determinar quién va a ser el individuo, que es una persona natural, ¿no? Que será el árbitro, es un acto de integración del convenio arbitral, ¿no? En realidad, durante la vida de un arbitraje se va a ir integrando reglas que estaban todavía, digamos, solo a un nivel general o incompleto en el convenio arbitral, ¿no? Entonces, la individualización del árbitro, la designación del árbitro,
Es una integración convencional, una integración del convenio arbitral. Ahora, esta individualización, la designación de los árbitros, ¿en qué momento se tiene que producir? ¿Cuántas posibilidades hay? ¿Y cuáles serían, o cuál de estas podría ser la más adecuada? ¿Y por qué? ¿No? Muy bien, aquí podemos hablar de dos momentos, ¿no? Podría haber una designación, una individualización del árbitro de carácter previo. En este caso, ya los árbitros vendrían designados en el mismo convenio arbitral. En el mismo convenio arbitral. O podría haber una designación, una individualización del árbitro de carácter posterior, ¿no? ¿Qué significa? Evidentemente, luego el convenio arbitral. Normalmente esto ya sucede cuando se solicita el arbitraje, ¿no es cierto? Ya luego de que surge la controversia. Y bueno, en ese caso, quienes podrían designar a los árbitros, en realidad la regla siempre, la matriz es la respuesta es las partes. Las partes son las que designan a los árbitros. Lo que sucede, lo veremos más adelante, es que esa garantía de designación de las partes la pueden ejercer de manera directa, ellas mismas ejercerla, a partir de combinaciones diversas que iremos viendo, o pueden ejercerla de manera indirecta. O sea, encargándole la designación a una institución arbitral o a un tercero. Pero bueno, en este caso, en estos dos momentos, habría que observar, ¿no? Nuevamente, la designación previa, las partes, ya saben que siempre son las partes, de manera directa, en el mismo convenio arbitral, ya designan a los árbitros. Entonces ponen en el convenio que los tres árbitros son Hugo, Paco y Luis. La pregunta es, ¿la designación previa, ¿no? Esta posibilidad, ¿sería la más adecuada? ¿No? ¿Sería la más adecuada? ¿O sería la, digamos, más idónea, la segunda, la designación posterior? O sea, es aquella que se produce cuando ya la controversia ha surgido, con posterioridad a la controversia, ¿no? Ya cuando el arbitraje en realidad está iniciando, allí es que se produciría la designación de árbitros. Bueno, en realidad habría que decir lo siguiente. Como regla, el mejor momento para designar a los árbitros es con posterioridad a la controversia. O sea, la designación posterior debería ser la opción a emplearse. ¿Por qué? ¿Qué problemas tiene la designación previa, ¿no? Lo que sucede con la designación previa es lo siguiente. Miren, imaginemos que el contrato se celebra en el año 2010. Y ahí evidentemente está el convenio arbitral contenido como una cláusula. Y se indica en el mismo convenio, en la cláusula arbitral, que los árbitros, las partes convienen que los árbitros sean Hugo, Paco y Luis. Punto. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el año 2010 el contrato está recién naciendo, en ese momento que se está suscribiendo, ¿no? Imaginemos que la controversia surge recién en el año 2020. ¿Qué pasa? Suceden varias circunstancias, o son posibles varias circunstancias. Primera circunstancia, los árbitros somos mortales, somos seres humanos, no somos dioses, y por ende no somos inmortales. Podría pasar que, por ejemplo, Hugo, Paco y Luis mueran, o muera Hugo y Paco y solo le sobreviva Luis. Primera posibilidad. Lo cual generaría el inconveniente de tener que, digamos, luego establecer una vía de solución para efectos de recomponer, ¿no es cierto?, el tribunal arbitral, porque ya se había designado en el mismo convenio arbitral. Ahí evidentemente generaría una demora, eventualmente podría también
implicar la desidia o algún tipo de maniobra de alguna de las partes que no quiera que el arbitraje se lleve a cabo, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el caso peruano, irnos a una... porque la regla es que el árbitro que se tenga que sustituir se haga de la misma forma como se designó, ¿no? Entonces, en este caso, si se designó en el convenio arbitral, ¿cómo demonios hacemos, no? Y bueno, habría que establecer la pauta de que lo designa la parte, ¿no? No habría que interpretarlo de esa manera, que el mismo convenio, no se puede generar otro convenio. Entonces, la parte, a ver, entonces otra vez tendrían que designar las partes a sus árbitros. Y si no quisieran, ¿no? Bueno, pues tendríamos que irnos a la designación cameral que está regulada en el caso del DLA nuestro, ¿no? A través de las cámaras de comercio, el lugar, el arbitraje. Y bueno, entonces genera toda esta crisis, ¿no? Pero ahí no acaba. No solamente el problema es la muerte. Hay un problema que yo diría tanto o aún peor, tan complejo, aún peor, que el anterior. ¿Y cuál es? Lo que sucede es que cuando estamos en el año 2010, para efectos de la designación de estos árbitros Hugo, Paco y Luis, las partes han, digamos, de manera tentativa, elegido a los árbitros sobre la base de lo que ellas entendían podría ser el tipo de controversia que surja con ocasión de ese contrato. Entonces imaginemos que pensando en que va a ser una controversia, digamos, de tipo contractual, puro y duro, eligen a 3 vacas sagradas del derecho de contratos. Pero resulta que cuando surge ya la controversia en el 2020, no es sobre contratos, es sobre un tema, no sé, societario. Entonces, si se percatan, resulta que Hugo, Paco y Luis no tienen la especialización adecuada en esta materia sustantiva, con lo cual eso va a generar un grave problema con ocasión del arbitraje. Entonces, ese es otro inconveniente. Un tercer inconveniente. Imaginemos que en ese 2010 ya están designados Hugo, Paco y Luis. Y en ese momento, Hugo, Paco y Luis son absolutamente independientes e imparciales. Pero ¿qué pasa? Que en esos 10 años que digamos, transcurren desde la celebración del contrato hasta el surgimiento de la controversia, la vida cambia, las relaciones humanas surgen, ¿no? Y podría ser que ahora Hugo tiene pues acciones de la empresa B, ¿no? Que lo designó, o de la empresa A, o Paco, o ahora Paco es gerente de la empresa A, y Luis se ha casado con la hija de los accionistas de la empresa B, ¿no? Y entre las combinaciones que que puedan ustedes imaginar. O sea, lo que quiero indicar, ese lapso de tiempo también pueda generar una suerte de conflictos de intereses que nuevamente van a generar una crisis en nuestro arbitraje, ¿no? En nuestro arbitraje, porque luego este tribunal que empieza, porque ya está designado, va a ser materia pues de recusaciones, ¿no? E inclusive, dependiendo de la gravedad, inclusive puede llegarse a una crisis tan grande que exija la remoción, ¿no? Por acuerdo de las partes. Entonces, crisis, demora. Ahora, si ustedes tosudamente, porque confían mucho pues en determinadas personas, las partes me refiero, quieren designar a sus árbitros desde el mismo convenio arbitral, tendrían que establecer, digamos, pautas de solución a los problemas que les he planteado, ¿no? Ya para no exagerar con la temática de este curso básico, por ejemplo, solo el tema de la muerte, ¿no? Claro, si tenemos la posibilidad evidente que los árbitros, no solo la muerte, se vayan a vivir a otro lugar, a una isla escondida, se enfermen gravemente, entren en coma, estado catatónico, lo que quieran imaginar, habría que establecer pues una vía de solución en esos casos, ¿no? ¿Qué hacemos si se muere Hugo, Paco o Luis o todos? Ahí tendrían que poner pues en la lista, o sea, en ese convenio no solamente Hugo, Paco y Luis, sino también una lista
de sustitutos, ¿no? Que podrían ir ocupando el lugar de los que vayan falleciendo, por ejemplo. Entonces, en realidad es encargarse de más problemas, ¿no? Y se pueden establecer soluciones, pero bueno, complican la mecánica del arbitraje. Por eso, lo recomendable y lo que en realidad, por ejemplo, en el caso de árbitros designados por convenio arbitral, en mis 20 años dedicado exclusivamente a ser árbitro profesional, yo he visto solo 2 veces, me parece, como mucho 3 ya, pero 2 veces recuerdo he visto casos en los cuales ya en el convenio está designado los árbitros. Es un caso muy raro, ¿no? Entonces, en la práctica, el arbitraje doméstico internacional, lo más común es el segundo caso, que la designación se lleve con posterioridad. O sea, ya cuando surge la controversia. Y bueno, tiene sentido, porque si se percatan, aquí tenemos ya el panorama completo para evitar todas las circunstancias patológicas que veníamos observando, ¿no? Ya surgió la controversia, ya sabemos cuáles son sus aspectos jurídicos, digamos, la materia sustantiva sobre la que van a versar, aspectos incluso técnicos que necesitemos, ¿no? Manejar. Y ya cuando designemos y manejemos candidatos para designar, sabremos pues de sus eventuales conflictos de interés, de su salud, de que están vivos, etcétera, ¿no? Entonces, si se percatan, ya al llevar a cabo la designación de una forma posterior, es fácil manejarse con todos los problemas que antes acotábamos en relación o causados por una designación de tipo previo. Y bueno, ¿y cómo se lleva a cabo la designación posterior? Como decía, vamos a verlo más adelante. Siempre, como en el caso previo también, siempre nace de la garantía de designación de parte, ¿no? Quienes designan a los árbitros son las partes. Son las partes. Lo pueden hacer de manera directa o lo pueden hacer de manera indirecta. Ya veremos eso más adelante. Bueno, y ahora, y para llevar a cabo esta designación hay que seleccionar al árbitro, ¿no? Evidentemente esto presupone primero manejar cierto número de candidatos, ¿no? Es más, como comentario, la selección del árbitro es un momento fundamental, quizá el más importante en la vida del arbitraje, ¿no? Así que en la práctica, felizmente, ya en estos últimos años, a nivel global y particularmente para hablar de nuestro país, en el caso del Perú ya digamos, se ha empezado a tomar seriamente, ¿no? A establecer ciertas pautas para llevar a cabo una selección adecuada de los árbitros, ¿no? Bueno, en el caso particular de nuestro país, esto más que escalivado por la doctrina y la práctica de los árbitros profesionales, yo creo que ha sido también, o principalmente, aguijada esta profesionalización o mejora del procedimiento de selección de árbitros por todos los grandes problemas y escándalos de corrupción que han sucedido pues, en nuestra patria, ¿no? Entonces eso ha generado que se tome más atención a este momento tan importante como es la selección del árbitro. Bueno, con cargo a que luego los vamos a ver por si acaso, y esto es importante porque en nuestra lengua, en castellano, no se suele escribir mucho sobre el particular, sobre la selection of arbitrator, ¿no? La selección del árbitro. En el mundo anglosajón hay mucho más publicado, tampoco es que hay demasiado, pero hay mucho más, ¿no? Bueno, entonces, los criterios de selección que se pueden emplear para llevar a cabo esta labor tan importante, podemos dividirlos en 2 tipos, ¿no? Podemos hablar de factores de selección de carácter objetivo, o sea, concreto, tangible. Allí son varios elementos que hay que analizar: el número que vamos a citar de árbitros, la calificación profesional y o técnica, la nacionalidad, la disponibilidad, ¿no? De tiempo para dedicar a la causa arbitral, el idioma o idiomas, ¿no? El prestigio, ¿no?
la probable posición del árbitro frente a un eventual y futuro laudo emitido, la independencia e imparcialidad, ¿no? El sexo y la religión, que tiene cierta importancia en algunos ámbitos de práctica en Medio Oriente, por ejemplo. Muy bien. Y bueno, y luego están los factores subjetivos, ¿no? Que tienen que ver con la personalidad del árbitro, un elemento fundamental. Todo esto lo vamos a ver con mucha atención más adelante, pero tienen que ver con la personalidad del árbitro, no solamente lo tangible, sino también lo subjetivo, digamos, lo mental, ¿no? La psique, ¿no? Del árbitro. Exigen cierto carácter, cierta confianza, cierta inteligencia emocional, que es fundamental, ¿no? Por ejemplo, en la práctica del arbitraje, nadie te asegura, pues, que seas designado, ¿no? Hay una serie de condiciones que los árbitros profesionales vamos desarrollando y también son parte, digamos, inherente de nuestro propio estatuto personal, mental, que hacen que de algún modo el mercado nos acoja, ¿no? Y nos mantenga en constante actividad. Pero nadie te puede asegurar la carrera de árbitro, ¿no? O sea, puedes llevar a cabo determinadas cosas, estudios, etcétera, publicaciones, ¿no? Pero al final de lo que se trata es que las partes te designen como árbitro. Y eso involucra una suerte de elementos objetivos y subjetivos que deben ser verificados, ¿no? Y que veremos más adelante. Muy bien. Entonces veamos con atención esto que veníamos ya adelantando, ¿no? Decíamos que la designación del árbitro puede ser una designación directa o puede ser también una designación indirecta. Siempre todo parte de esta garantía de designación de árbitro que tienen las partes, ¿no? Este derecho que tienen a designar a los árbitros. Y bueno, antes de abordar la diferencia entre lo directo y lo indirecto, no está de más abundar en el hecho de que al día de hoy la garantía de designación de árbitros por las partes sigue siendo uno de los componentes, una de las características fundamentales que generan el empleo y el prestigio, mejor aún, el empleo constante del arbitraje a nivel global para la solución de controversias, ¿no? Lo que pasa es que este derecho que tienen las partes de asignar a sus árbitros, como vimos al principio de este año académico, distingue pues al proceso judicial del arbitraje, ¿no? En el cual, en este último, no existe tal garantía, ¿no? El juez es impuesto de manera aleatoria, ¿no? Con todos los riesgos de tipos diversos, desde lo técnico hasta eventuales afectaciones a la independencia e imparcialidad, manejo, experiencia en ese tipo de causas, me refiero a controversias, a la específica que está habiendo, su propio conocimiento de la materia sustantiva. Todo eso es un albur absoluto. En cambio, en el arbitraje, todas esas pautas pueden ser verificadas por las partes a efectos de designar a ese profesional competente y que cumpla con todos estos requisitos, digamos, que las partes exigen, ¿no? Para llevar a cabo la solución de su controversia de la mejor manera. Entonces, no olviden que el derecho a designar árbitro por las partes es uno de los pivotes fundamentales que hacen que a nivel global los comerciantes, las grandes empresas, etcétera, opten por el arbitraje, ¿no? Esto es una característica de las más importantes que hacen que el arbitraje sea preferido en su empleo. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto de la designación directa? Como señalábamos, aquí las partes, ellas mismas van a designar a sus árbitros.
Pongamos que tenemos a la parte A y la parte B. Entonces, la designación directa en realidad a su vez puede tener varias combinaciones, ¿no? Por ejemplo, podría ser que A y B acuerdan designar de manera conjunta a los tres árbitros y designan a Hugo, Paco y Luis, ¿no? Ya está. Esa es una designación directa, pero conjunta. Podría ser otra. Las partes A decide designar directamente a Hugo, B decide designar, ¿no es cierto?, directamente a Paco, y acuerdan que los árbitros designados, o sea, Hugo y Paco, designen al presidente. Y, por ejemplo, ellos designarán a Luis. En cambio, en la designación indirecta, aquí las partes ceden ese derecho a bien sea una institución arbitral o bien sea a un tercero. No lo ejercen directamente, ¿no?, sino que lo ceden, ¿no? Le encargan a un tercero, a una institución arbitral, para que lleve a cabo esa designación, ¿no? Para que lleve a cabo esa designación. Por ejemplo, las partes A y B podrían encargar, ¿no?, a la institución X que designe a todos los árbitros. Es una designación indirecta, ¿no? Y bueno, la institución X designa a Hugo, Paco y Luis. O podría ser que el arbitraje siempre tiene este carácter plástico, este carácter de agua, ¿no? Hay muchas combinaciones en realidad. Pero bueno, podría ser otra que ejercen de manera directa la designación de sus árbitros. A designa a Hugo, B designa a Paco, pero encargan, ¿no es cierto?, que la designación del presidente la haga la institución arbitral. Entonces, la institución X designa a Luis como presidente. Entonces, esa es la diferencia entre designación directa y designación indirecta. E inclusive, dentro de las multiplicidad de combinaciones, también las partes pueden establecer en esta designación indirecta, en este campo, caería dentro de esta sombra, que cuando alguna de ellas se niegue a llevar a cabo su propia designación, sea una institución arbitral, por ejemplo, la que designa al árbitro, ¿no? También podrían hacer eso. Esta lógica normalmente opera más dentro del ámbito del arbitraje institucional. Pero cuidado, cuando vimos hibridación, no hay ningún inconveniente para que esto se ponga también, se pacte un arbitraje ad hoc, ¿no? También se puede pactar un arbitraje ad hoc, se podría poner en el mismo convenio arbitral. En el caso de que algunas partes se niegue a designar, no lo haga, ¿no?, a su propio árbitro, o los árbitros designados no les dé la gana de nombrar al presidente, podría encargarse, las partes encargarle, que dicha designación la lleve a cabo la institución arbitral X, ¿no? Entonces, entre otras combinaciones, esa es, digamos, la distinción, ¿no? Ahora, frente a la designación, ¿qué hace el candidato a árbitro? Llamémosle así para entender, ¿no? ¿Qué hace? Primero, Hugo, ¿no?, que se le ha comunicado su designación como árbitro, ¿no? Por ejemplo, la parte A le comunica que lo está designando como árbitro, como su árbitro de parte. Este Hugo tiene dos caminos. Puede aceptar la designación o puede rechazar la designación. O sea, su camino, uno es la aceptación y el segundo, la no aceptación. Si no acepta, evidentemente, nunca torna en árbitro, no se vuelve árbitro. No se vuelve árbitro y no asume los derechos, deberes y obligaciones que evidentemente la condición de árbitro y la aceptación generaría, ¿no? Por contra, si acepta el encargo, si Hugo acepta la designación, se vuelve árbitro
Y el efecto, evidentemente, será que va a, digamos, va a generarse para él derechos, deberes y obligaciones. Entonces, para cerrar, cuando el candidato árbitro no acepta, nunca se vuelve árbitro, consecuentemente, no asume los derechos, deberes y obligaciones que el arbitraje importa. En cambio, si el candidato acepta la designación, se vuelve árbitro y asume los derechos, deberes y obligaciones que el arbitraje involucra. Muy bien, pero ese tema lo desarrollaremos ya más